Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Àngels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena SER, la radio. Bueno, buenas noches. Lo primero te voy a pedir un seudónimo. ¿Cuál? Pues mi seudónimo es Casuario. Casuario. Sí. Vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados en este viaje que decimos que arranca en el mar y termina en un faro, ¿cuál es vuestra relación con el mar? Entonces, ¿cuál es la tuya? Pues el mar, en vez de encontrarlo yo, me encontró él a mí, porque viviendo en Asturias está presente. Entonces, mi recuerdo de mar son sobre todo playas infantiles, tipo la playa de San Lorenzo, de Gijón, Rodiles, el Sablón en Llanes, muchas playas que están ahí como desde antes de que me acuerde, pero me vienen a la cabeza dos recuerdos un poco contraproducentes relacionados con el mar. Uno fue en 1986, yo fui en autobús a Londres, desde Oviedo a Londres, es decir, por carretera llegabas a Calais, en Francia, cogías el ferry, pasabas a Dover y luego de ahí a Londres. En el viaje de vuelta el barco se movía, cosa mala, o sea, había mucho oleaje y yo no soy nada intrépido, ni mucho menos todo lo contrario, pero a mí no me afectó. O sea, todos los pasajeros del autobús estaban vomitando literalmente y yo me comí unas alubias con tomate. Que estaba yo solo en la cantina del ferry, es más, si dejaba el plato se inclinaba, porque el barco se movía mucho. Yo lo vivo como una especie de recuerdo absurdo, porque yo soy propenso a marearme, a tener miedo, pero aquel día no sé qué me pasó, que me comí las alubias, que estaba paseando por el barco, un poco como una especie de sueño irreal. ¿En ese viaje estabas yendo a Londres o regresando de Londres? Era el regreso de Londres. Era el regreso de Londres. Sí, la ida fue un viaje normal, el ferry no se movió gran cosa, pero el viaje el de vuelta fue tremendo y no sentí ningún tipo de mareo ni en el estómago, ni en la cabeza, ni... Es un miedo muy absurdo, porque si te caes al agua, hombre, claro, si te caes en alta mar y tal, pero quiero decir que es un miedo más irracional que el de que se siente en un avión. Pero sin embargo, no sé qué me pasó aquel día, que me comí las alubias aquellas, yo y el cocinero de la cantina mirándome, hombre curtido en 1000 batallas. Aplaudiendo, ¿no? Cucharada para adentro y él te aplaudía. Pensando, venga, valiente. No, yo pensaba, este perturbado que hace aquí. ¿Tú eres miedoso? Soy cordialmente prudente. Entonces, por ejemplo, ya que lo nombro, el avión, ¿no? El avión cuando se mueve no me gusta nada. O sea, no disfruto las turbulencias para nada. Y siempre me fijo mucho en las azafatas y los azafatos, a ver su reacción. Cuando veo que se ríen o que están hablando o que no le dan importancia, como que me tranquilizo, pero creo que me merezco una piruleta o algo por mi valor, disimulando cuando estoy leyendo un libro y a lo mejor lo tengo al revés y estoy pensando, madre mía, vamos a morir con toda la vida que tengo por delante. Y tú con el libro al revés. Has dicho, he vivido en Asturias, ¿no? Pero ¿tú dónde naces? ¿En Asturias o en Madrid? ¿Naces en Asturias? Nací en Madrid por casualidad. Madrid. Sí, el segundo cumpleaños ya lo hice en Oviedo y ahí estuve hasta los 40 años y luego para Barcelona. ¿Cómo era tu casa en Oviedo? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas, pues eso, la casa con tus hermanas? Pues era una casa bulliciosa, muy festiva. No había ningún tipo de horario. De hecho, yo tardé en irme de esa casa porque era una fiesta continua. Mis padres con mucho cachondeo, 3 hermanas, que mucho alboroto. Yo era el mayor. Ellas se fueron yendo, yo mantuve ahí la plaza en casa. Pero todo era fácil, todo era cordial, no había presión de qué teníamos que hacer cada uno con nuestra vida. De hecho yo recuerdo que en plena carrera me fui, a ver, el titular es expectante, es expectativo, pero luego no fue para tanto. Me fui a dedo a Argelia, en medio del curso del cuarto curso de la carrera. Y mis padres lo aceptaron con naturalidad. O sea, yo creo que ellos veían que yo más o menos tenía un plan en la vida, que era mentira, no tenía ningún plan, pero veían que, o sea, apoyaban las causas absurdas en las que nos involucrábamos mis hermanas y yo. Fíjate, has dicho, no soy especialmente intrépido. Lo de irte a Argelia a dedo igual rompe con... ¿Es la excepción que confirma la regla o qué? Bueno, pero fíjate, claro, hablo del año 90, o sea, era por supuesto pre-internet totalmente, pero fíjate qué desastre de viaje.
que salí con un amigo a dedo de Oviedo. Salimos, durmió en casa de mis padres esa noche anterior, salimos como a las 10 de la mañana a hacer dedo a la salida de Oviedo hacia Madrid y por la noche volvimos a casa porque nadie nos cogió en todo el día. Nadie se tuvo misericordia de esos dos perturbados ahí de llevarnos, aunque fuera hasta León, aunque fuera. Y entonces al día siguiente dormimos otra vez y al día siguiente pillamos un tren hasta Algeciras. O sea, era un viaje totalmente... Yo llevaba un mapa Michelin, sabía dónde quería llegar, no llegamos exactamente, yo quería ir al sur de Argelia, simplemente porque había visto una postal de cómo era ese desierto y una postal física de cartón. Y dije, yo quiero ver esto en directo. No llegamos porque, claro, fueron 2 semanas largas de viaje, con muchísimas aventuras, pero bueno, con esa sensación de que te da el manto de invisibilidad de la juventud eterna. Entonces todavía no había problemas, no había habido las famosas elecciones que luego el FIS ganó y podías ir por Argelia caminando con toda tranquilidad. Uh-huh. Bueno, tú naces en el 66, ¿no? Eres Sí. hijo de la década de los 60. Sin embargo, tu historia está muy vinculada a los 90, ¿no? Que es cuando eres pues treintañero, cuando empiezas a viajar, a moverte, tus primeros trabajos. Pero yo te voy a llevar a un escenario un poco anterior, que es a esa biblioteca que regenta don Julio. Hostia. Uf, joder, qué momentazo, qué emoción. Pues don Julio era mi profesor de literatura en sexto de GB, era profesor de la vieja escuela, un señor de traje impecable, enjuto, con gafas de pasta, como los señores que vemos ahora que salen en las películas de los años 60. Y él creó una pequeña biblioteca que regentaba él mismo en el colegio, era un colegio público donde iba. Y ahí es mi primer recuerdo relacionado con el tesoro del libro. O sea, en mi casa había libros y, por ejemplo, Miguel Delibes en mi casa era una especie de superhero, pero esa sensación de escoger tú el libro, llevártelo, ser responsable de él por un tiempo, y recuerdo que empecé, bueno, yo en sexto de GB tenía pues 12 años, empecé con Los Tres Investigadores, una colección que había patrocinada, entre comillas, por Alfred Hitchcock, y eran pues Bob, Júpiter y no me acuerdo ahora del otro, que resolvían misterios de andar por casa, ¿no? Y entonces asocio totalmente ese clic de la pasión por la lectura con don Julio. Con don Julio. Me encanta además que lo hayas mencionado, que lo saques, porque estoy flipado. Sí, sí. ¿No? Es como el germen de tu amor por la literatura, tiene que ver con esta biblioteca que regenta don Julio. Te voy a llevar a otro escenario. Estás en casa y ¿cuántas veces veías algo parecido a esto? Madre mía, la teletienda, por favor. Sigo haciéndolo, todavía hoy estaba recordando un aparato que se llamaba el Butatrans, que era una especie de carretillo para llevar las bombonas de butano. En los primeros años de teletienda, en el año 90, en los primeros años de privadas en España. Pero es que yo empecé antes viéndola por parabólica. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la teletienda que te deja completamente atrapado? Pues tiene un mecanismo como perfecto. A ti y a todo el mundo, ¿eh? No Sí, te sí, pregunto sí. a ti en concreto. ¿Por qué teletienda atrapa al espectador? Claro, es que es metatelevisión en realidad. O sea, es televisión dentro de la tele y tiene unas normas no escritas muy visibles, pero que a la vez se basan en el bucle en repetición, ¿no? Luego tienen un experto que viene a visitar al presentador del espacio, el número de teléfono que sale cada poco. Luego, claro, muchas veces sale la leyenda: no disponible en tiendas. No me extraña, porque son aparatos que normalmente no valen para nada. Pero comprabas, alguna vez picaste y compraste, porque luego tú escribiste un reportaje sobre teletienda o sobre la tienda en casa, Sí, ¿no? fue el inicio de... El inicio de tu trayectoria. O sea, yo escribí ofrecí un reportaje a La Nueva España, el periódico de Asturias, sobre los campamentos de Tinduf, del Polisario, cuando fui, la segunda vez que fui a Argelia. Sí. Pero lo ofrecí porque necesitaba un periodista para ir en ese viaje. Y el segundo artículo dice: ¿tienes algo más? Y dijo: sí, la teletienda. Y les mandé un artículo de teletienda y dije: ¿a ti te gusta la tele, no? Y yo: pues sí, bastante. Oye, pues ¿por qué no escribes sobre tele y tal? Y claro, hay productos tan absurdos, tan fuera de todo lo común,
que claro, dices, ¿cómo puedes estar media hora hablando qué sé yo, del Papan Seal, ¿no? Que extraía el vacío, el aire de las bolsas de comida, o de Personal Power, que eran 30 cintas de cassette para cada día del mes, con la cual ganabas dinero, hacías amigos, te relacionabas mejor, te convertías en mejor persona, hacías ejercicio. Y claro, solo ver la mecánica de eso a mí me parecía fascinante. Yo me sabía... Claro, por supuesto, el call now, que decían para que llamaras al momento. Sí, una pasión total. En realidad, claro, venimos de un tiempo en el que fuimos hijos de la tele. Ahora hay mucha gente que se cría a los pechos de Internet, pero Exacto. nosotros, ¿no? Muchos de los que nacimos en los 60, 70, nos criamos a los pechos de la tele. La tele era casi el animal de compañía, ¿no? No, totalmente. Yo soy la primera generación que creció con la tele puesta. Porque claro, cuando mis padres me decían, no, nosotros de pequeños no teníamos tele. Yo, pero ¿qué especie de cueva vivíais? Pero claro, a mis sobrinos ahora les digo, pues yo cuando era pequeño no había internet. Y me miran con la misma estupefacción. Pero claro, la tele puesta, aunque era muy limitada, porque había dos cadenas, en Asturias no había ni autonómica, pues era gozo continuo, ¿no? Desde las series que había, las que veías, la carta de ajuste, ese momento, claro, para los millennials esto es como antiguaya total, pero claro, había un momento en que no había tele y estaba la carta de ajuste y que anunciaba puesta. Sí, con la musiquita. Y anunciaba que iba a haber tele, ¿no? Que si mirabas la carta de ajuste veías las rayas moviéndose y tal, y te decían cosas así, parecía un poco naranjito. Bueno, no. A ver, ¿por qué Pepe Colubi se ha puesto casuario de seudónimo? El casuario es un pájaro que hay en Nueva Zelanda, que es rarísimo. Es un pájaro fascinante, es una especie de una mezcla entre emú y avestruz, no vuela, tiene unas patas como de dinosaurio, enormes totalmente. Pero existe. Existe, sí. Son unas patas de tamaño desproporcionado para el tamaño de su cuerpo. Es más pequeño que un avestruz, es como azulado, tiene una especie de callo huesudo encima de la cabeza, una especie de cresta, pero de hueso. Es feísimo. Le cuelgan por aquí una especie de lenguas así a lo pavo. Es un pájaro que parece un error del sistema. Entonces, por eso me gustó identificarme con casuario. Ah, sí. Oye, ¿qué tenéis que ver en tu familia con Alsa? Pues Alsa, mi tío era dueño de Alsa, era el creador y dueño, Pepe Cosme. De la cadena de autobuses. Sí, era el hermano de mi madre, era. ¿Y eso te marca? El que, no sé, en tus ganas de viajar, en tu naturalidad a la hora de coger y bajar de autocares, de autobuses. Hace poco alguien puso un tuit, ¿no? Si no has vivido una historia de amor con Alsa de por medio, es que no has vivido una historia de amor o algo así era. Claro, yo creé parte de ese imperio viajando en Alsa, pagando religiosamente. Pero claro, el Alsa era la manera, o sea, y de viajar dentro de Asturias incluso, ¿no? Que a veces hay viajes dentro de Asturias que duran más que irte de Oviedo a Madrid. Pero bueno, marcó, cada casualidad quiso que fuera mi tío, pero vamos, no me marcó especialmente para viajar. Oye, te voy a poner otra imagen que tiene que ver con la tele, pero quiero que lo visualices viéndolo con tu madre. Vale. Enjuto mojamuto en el wifi. Bueno, ¿qué le pasaba a tu madre con Muchachada y con Enjuto mojamuto? Pues era súper fan de los chanantes en general y de mojamuto especialmente. Entonces siempre que acababa Muchachada Nui... Cuando lo ponían en la 2, entiendo, ¿no? Sí, en la 2. Yo la llamaba y teníamos una especie de teleforum sobre el programa del día, sobre el gañán, era muy fan. Y hay una historia muy tierna porque Raúl Cimas, que es gran, bueno, todos lo son, pero Raúl Cimas especialmente es muy amigo, resulta que la madre de Cimas es muy fan de mis novelas. Entonces Cimas y yo arreglamos un intercambio de merchandising. Yo le mandaba a su madre mi novela y Cimas le mandaba a mi madre merchandising de Muchachada Nui. Esto suena muy triste, pero lo cuento desde la alegría. Mi madre enfermó en el proceso porque Cimas es lento enviando las cosas. Yo envié la novela al momento. ¿La primera novela tuya? La primera, California. California. Y cuando
cuando llegó el pack que era de merchandising, que incluía la segunda temporada en DVD, una bolsa con el logo de Muchachada Nui, una chapa de enjuto, mi madre estaba ya en el hospital, estaba ya mal, pero llegó a verlo y murió muy poco después. Y entonces en el funeral, con mis hermanas, decidimos poner encima del féretro en el tanatorio la chapa de enjuto Mohamuto para... sorpresa, claro, había gente muy mayor allí que se acercaba a presentar sus respetos y de pronto veía esa chapa de enjuto ahí mirando desde el ataúd de mi madre, y mis hermanas y yo estábamos convencidos de que lo celebraría allá desde la otra dimensión. Ellos lo saben, los Muchachada, claro. Los chanantes lo saben, se lo conté, claro, se esta lo conté. imagen es muy es que bonita, además, ¿no? el DVD llegó firmado por todos los chanantes, o sea, por Areces, por Joaquín, por Cimas, por Julián, o sea, todos, Ernesto, lo habían firmado dedicándoselo a mi madre, y eso lo vio mi madre en el hospital, y fue un momentazo inolvidable que siempre llevaré conmigo. Pero es que además es tener un humor muy particular, ¿no? Porque yo creo que los chanantes son de nuestra generación y de los que vienen después, pero quizá la gente de la edad de tu madre lo entendería ella y pocos más, ¿no? Muy pocos, que es que, bueno, mi madre tenía 80 años cuando veía Muchachada, ¿no? Sí. O sea, y era, siempre lo fue, siempre había sido súper moderna, súper adelantada. De joven, claro, hablamos de Atapuerca, había estado de au pair en Bélgica, en Inglaterra. O sea, era una mujer con mucho... Había viajado a México, a Nueva York, una mujer con mucho mundo y con una visión curiosa de la vida que yo creo que en parte he heredado. Claro, eso te iba a esa especie de curiosidad y esa especie de visión irónica y distancia sarcástica sobre todas las cosas, ¿no? Incluso las más graves. Ella solo leyó, por tanto, tu primera novela, solo leyó California, ¿no? Sí. Luego ella fue testigo de tu paso por televisión. Sí. Ilustres Ignorantes ya estaba cuando ella estaba... Ilustres empezó el mismo año viva. que salió California. Pero antes yo estuve 2 años en Channel número 4 con Boris y Ana Siñariz. Sí. Y ella lo veía. Y ella lo veía. ¿Y le gustaba verte en la tele? Sí, no, y además Ilustres también lo veía y no había ningún tipo de reparo, todo lo contrario, estaba muy orgullosa. Pepe Colubi, hay una imagen también que he leído que cuando tú descubres el Google View y empiezas a buscar tu calle y tu casa, te parece ver una imagen y es la imagen de tu madre. Exacto. Pero ella había fallecido hacía 2 años. Sí. ¿Esto es así como...? Es literal y además todavía con más detalle. Yo estaba sentado en la silla donde ella solía sentarse, en una especie de sala de estar, donde ella veía la tele y tal. Yo estaba solo en esa casa, ella había fallecido hace 2 años, yo estaba en su silla. Y me dio por abrir Street View y estaba buscando un restaurante de Oviedo, para ver cómo era exactamente por fuera, y de pronto me dio la cosa de, pues voy a ver este portal, cómo está por fuera. Y claramente estaba la figura de mi madre. Además, creemos que mirando al coche de Google, Google pixela los rostros, pero se ve perfectamente, reconocimos la ropa, la postura, el cuerpo, la pose, la mirada, y fue un momentazo como o sea, con mucho menos te hace Spielberg 10 películas. Pero fue un momento como de decir, ostras, y yo lucubraba con eso, ¿no? Que es como un mensaje del más allá, para decir que sigue estando de alguna manera. Y luego eso lo publiqué y a raíz de eso varias personas me dijeron que habían pasado experiencias similares, que se habían puesto a buscar sus casas o sus calles y habían encontrado gente, si no fallecida, gente conocida, por lo menos. Bueno, mira, he leído Dispersión, tu nueva novela. Gracias. Que me lo he pasado muy bien. La verdad, es muy divertida, bueno, un poco en tu tono, sí. el tono con el que se te reconoce como escritor, pero me ha hecho pasarlo muy bien. Y tiene algunas frases que me gustaría repasar contigo. He apuntado lo de poco futuro ni ganas. Yo tenía como poco futuro y tampoco tenía ganas de tener demasiado futuro, ¿no? Algo así. Sí. Es una especie de... Porque, bueno, eso, vamos a explicar un poco, ¿no? La novela cuenta la historia de Pipi, que es tu alter ego. Sí. Pues eso, en los 90. Ya llega a la década de los 90 y se lanza al mercado laboral. Al mercado laboral con pocas herramientas. Tiene un título debajo del brazo, pero que ve que no le vale para nada enseguida. Pero es que además él tiene... Esa frase que decías es un poco como el carpe diem radical. Es decir, él tiene un optimismo que es imbatible. Es como un entusiasmo por la vida, por la música, por los conciertos, por los bares, por el sexo,
que le convierte como una especie de superhéroe, ¿no? O sea, él no tiene ningún tipo de plan establecido en la vida y por eso es tan imbatible, porque cualquier adversidad que le llega, él la analiza, la rodea, la salta, la abraza, sigue para adelante y cada 1 de mes resetea. Entonces, él tiene como una aspiración en la vida que es pasarlo bien. Incluso en los trabajos, aunque sean precarios, pasarlo bien y vivir para trabajar, no al revés. Por eso, de ahí el título, que es una palabra que siempre me ha acompañado mucho, que es dispersión, que es como estar un poco, vivir en lo difuminado, tener varios frentes abiertos y no sentirse presionado por una meta muy concreta. O sea, estar disperso en la vida te calma. Sí, por lo menos te quita presión. O sea, si no tienes muchas expectativas, no te puedes defraudar a ti mismo, que es al primero al que tienes que contentar. Entonces, si algo sale bien, lo celebras. O sea, yo lo decía una vez en Ilustres, que era la vida son como grandes esfuerzos para obtener logros minúsculos que celebras con euforia desatada. Entonces, pequeños logros pueden ser muy pequeños, muy minúsculos, muy del día a día, pero lo celebras porque es un logro. Entonces no tienes un objetivo así como muy rimbombante por encima que te presione. Hay otra frase también que define todo esto que estás diciendo, que vivías, que se vivía en el durante, ¿no? Siempre viviendo en el durante, sin pensar en llegar a ningún lugar. Que es verdad que tú te acuerdas, bueno, eres de la generación X, ¿no? Sí, total. ¿Te acuerdas de aquella campaña, los HASP? Jóvenes, sí, aunque sobradamente sobradamente preparados, ¿no? Que te provocaban también una presión de tienes que ser el número uno. ¿Cuánto crees que se parece esta generación de ahora, de los millennials que has citado antes, a la nuestra, a la de los 70, a la de la gente que también vivió una crisis? Ahora la gente no se acuerda, pero claro. También salías de estudiar, no había trabajo, todos eran trabajos precarios, era imposible que pudieras independizarte tú solo, te ibas a compartir piso. O sea, ¿cuánto crees que se parecen estas dos generaciones? Yo creo que toda generación, en cuanto al número que representa, tiene unas similitudes. Es decir, al final, tener 20 años casi da igual dónde los tengas, si los tienes en los 90, en los 80, en los 2020, porque hay una cosa que se llama manual de instrucciones que no trae la vida. Entonces, tienes que combatir con tus armas. En mi caso, y en el caso de Pipi ya es extremo, pero en mi caso yo soy consciente de la suerte que he tenido, porque no he tenido grandes agobios al no tener grandes ambiciones, también me conformo con poco o con lo mínimo. Pero entonces, no es porque recibieras una gran herencia, ni porque tuvieras la posibilidad de vivir de las rentas. Tú hablas de ir viviendo de lo que vas ganando. También has dicho muchas veces, yo prefiero ser freelance, yo no quiero tener un trabajo fijo. Sí, yo me acuerdo una vez que me ofrecieron un trabajo, fue un momento de inflexión y ahí de pronto también la figura de mi madre poderosísima, porque me caló enseguida, me ofrecían un puesto de dirección intermedia en una gran empresa que conllevaba venirme de Asturias a Madrid y la jefa entonces, ya prescrito, puedo contarlo, la jefa que quiso enseñarme el despacho que iba a tener. Tenía mucha confianza con ella y me empujaba al despacho y yo me agarraba al marco, no quiero esto. Y la oferta económica era importante, pero había una cosa que era el horario. O sea, había un horario inflexible que era entrar a las 9 de la mañana, cosa que yo no había hecho jamás. Esto fue hace muchos años. Y se lo comenté, por supuesto, a mi madre y me dijo, era abril, me acuerdo. Ahora en abril tú en Madrid mueres de calor. Y entendí perfectamente que me quitaba la presión porque Pipi sí lo tiene en la novela, ¿no? Siente que le ha fallado de alguna manera a los padres cuando recurre a ellos económicamente, puntualmente. En el sobre. Sí, exacto. Y él siente, ellos querían un hijo y tienen una ONG, esto no puede ser, ¿no? Entonces, yo entendía ahí perfectamente el impulso que me daba mi madre a decidir en base a lo que a mí realmente me pidiera el cuerpo. Pero yo empecé a trabajar a los 18 años, es decir, he dicho que no a cosas muy puntuales, pero más por motivos así, ¿no? De madrugar, de condiciones, etcétera. Pero siempre he estado trabajando y esa es la gran suerte que he tenido. En los 90 yo creo que había más dinero que ahora, pero había la misma precariedad. Es decir, los trabajos de freelance, de becario, de tal, existían, pero yo no he tenido un contrato en mi vida. No he tenido vacaciones pagadas, no sé lo que es eso. Y tardé mucho en cotizar, porque es que eran trabajos como a lo mejor muy intensos. Por ejemplo, trabajo que me encantó en los 90 era el Festival de Cine de Gijón. Yo estaba en la oficina de prensa y eso fue una experiencia única que no podría
porque era el mes de noviembre solo. No podría haber compaginado con otro trabajo porque era muy intenso ese mes de noviembre, eran 15 horas al día y luego conociendo muchísima gente, tratando con gente que admirabas también. Entonces es un poco buscarte la vida sin expectativas de llegar muy lejos y además sin ánimo. Sobre todo yo tengo algo que tengo claro, es que no sirvo para comandar, para liderar equipos. Es algo que yo prefiero estar en un lado o no estar directamente, estar de lejos. Bueno, nos quedaríamos toda la noche, pero tenemos que ir despidiéndonos, Pepe Colubi. Cuando te preguntaba por la nada, decías, yo creo que antes de nacer no hay nada y después de morir tampoco hay nada. ¿Estás convencido de esto o te gustaría creer que hay algo? Estoy bastante convencido, quiero decir, y además es una cosa como empírica. Yo creo que realmente si hubiera algo, de alguna manera lo sabríamos. De alguna manera alguien habría tenido el impulso de contactar desde el más allá. Me es más cómodo pensar que no hay nada. Lo que sí hay es la ausencia de los que quieres, el rato que no están, el rato que puede ser muy largo o muy corto. Pero después yo creo en la implosión de la materia y en el Big Crunch que llegará del universo, y realmente nadie de los que estamos aquí presentes sabemos dónde estábamos antes de nacer ni dónde estaremos después de morir. Por eso es tan importante ese durante que ocurre desde el momento que naces y empiezas a balbucear hasta que mueres cuando te toque. ¿Quién dirías, Pepe Colubi, que eso ha sido el faro de tu vida? Hombre, pues he hablado mucho de ella y quiero hablar del conjunto también, de mi padre. Mis padres yo creo que han sido la referencia absoluta y me han permitido cosas que a lo mejor en otro tipo de educaciones serían como casi un suicidio. Pero yo sé que en el fondo, no es que directamente me lo hayan dicho, pero me lo demostraron con sus actos, tenían fe en mis posibilidades. Ellos me mandaron a California a estudiar COU, que fue también un punto de inflexión decisivo. Eso también me hace mucha gracia porque dices, claro, me di cuenta de que lo que yo veía en las series de televisión era real. Ellos eran así. Yo estaba viviendo en una familia así, como la que veían las series, ¿no? Con todo a lo grande, abrir la nevera, sí. Batidos, bollería congelada. Hay un detalle que lo cuento en la novela en California que fue crucial, que fue la mosquitera en la puerta. O sea, primero abrías la mosquitera y luego la puerta de la casa. Y tantas referencias, ¿no? De alguien despidiéndose con una mosquitera en medio. Sí. Yo estaba con la mosquitera ahí como si fuera tontico. Bueno, oye, no lo he dicho, pero es que la novela también es un recorrido por toda la música de los 90. Hay muchísimas referencias musicales. Cerramos siempre con una imagen que es con el invitado en un faro, acompañado de quien tú quieras, ¿no? Es bonita la imagen porque el faro está siempre en un lugar muy estratégico, en un litoral, siempre está oscuro, pero está la ráfaga del faro, cada una con su propia cadencia y con su propio ritmo, ¿no? Entonces, si ahí tuvieras que elegir estar con alguien, con una o varias personas y sonar una música, ¿con quiénes estarías y qué música pondrías? Pues estaría con los abandeños, porque así somos un montón de gente, pasándolo bien. Bueno, que tocaran ellos, entonces, ¿no? Pero que tocaran una canción de Rage Against the Machine. Vale. Killing in the Name, por ejemplo. Pero que yo también llevara una capita blanca como la que ellos llevan y el aire nos meciera como Batmans blancos sobre el acantilado. Pepe Colubi, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Agradecidísimo de la invitación, de verdad. Buenas noches. Buenas noches.